Muchas felicidades a todos los papás, los que me están escuchando o cuando me vayan a oír o a ver si toman su tiempo para ello. Dios les bendiga en donde quiera que estén. Un saludo para ti, Héctor, allá en Guatemala. Tú sabes que te quiero, viejo. Saludos a todos, a todos, a todos. Muchas felicidades a todos los papás. Hoy en el Día del Padre aquí en México, quiero compartir con ustedes este mensaje que le he titulado El legado de un padre. Y como casi siempre acostumbro, les voy a dar el mensaje en ciernes en un pequeño párrafo. Y ese mensaje, en resumen, dice así, lo voy a leer. La fe de un papá que condenó al mundo, pero salvó a sus hijos, disfrutando como familia la salvación y preservación de la vida y de toda la humanidad. Ya creo adivinaron de quién les voy a dar, ¿verdad? Le dije que se titula El legado de un padre. Quiero preguntarles qué entienden por legado. Porque a veces doy por sentado que me estoy explicando y no es así. Entonces, ¿qué es un legado? Se parece a una herencia, pero no es exactamente una herencia, ¿verdad? ¿Algo más? Bueno, el legado está relacionado con la herencia. La herencia es cuando el heredero recibe de un padre o de quien le quiera heredar sus bienes, sus propiedades y todo lo que sea de valor material. Pero un legado es la transmisión particular y especialmente basada en principios, basada también en cultura. En otras palabras, un legado es el aporte espiritual, emocional e incluso cultural traspasado de los padres a los hijos. Por eso dije que aunque está relacionado con la herencia, un legado es un tanto diferente. Todos los que estamos aquí, los que somos papás, las que son mamás, van pasando un legado a sus hijos. Y por eso cuando sus hijos se casaron o cuando usted se casó, le dijo a la esposa, es que mi mamá me lo preparaba así. Hermanas, le han dicho a sus maridos algo parecido. Y tú me lo estás guisando diferente. Es que mi mamá me lo planchaba así, con una sola raya y tú le pones como 10. Estoy exagerando, ¿no? O viceversa, le dice la esposa a la esposa, es que tú no eres como mi papá. Mi papá era bien cariñoso conmigo y siempre me consentía en todo, y tú puros gritos y gritos y gritos. ¿Cómo no fuiste con mi papá? Bien me lo decía, hija, ese no te conviene. Estoy más o menos ilustrando lo que es un legado. Un legado entonces son experiencias, son principios morales, espirituales, sentimentales si quieren también, o emotivos o emocionales, que es traspasado de los padres a los hijos. Por eso le estoy titulando a este mensaje El legado de un padre. Y ese legado fue su fe. Qué bueno, hermanos, que muchos de ustedes se han preocupado y ocupado de enviar a sus hijos a prepararse académicamente, porque la mayoría de ustedes le dijeron lo que yo mismo le dije a mis hijos: yo no quiero que ustedes sufran lo que yo sufrí. Yo quiero que ustedes vayan a la escuela y se preparen. Y a usted no le ha importado o no le importó tanto el estar trabajando día a día, de sol a sol,
o de luna a luna, según fuera el caso, ¿verdad? Porque hay algunos que trabajan de toda la noche. Y cuando quizás estaba usted allí a las 3 de la mañana, cuando el sueño arrecia, y tenía usted que estar despierto. En mi caso, cuando tenía que trabajar, yo me imaginaba a Héctor, que tenía unos 6 meses, 7 meses creo de edad, o un año, no recuerdo con exactitud, porque ya tiene varios años, y yo me lo imaginaba en su, ¿cómo se llama ese donde lo ponía si lo movía, se me olvidó? Portabebé. Ahí me lo imaginaba porque trabajaba de noche, y su imagen de Héctor, de bebé, era lo que me motivaba y me daba la fuerza para poder llegar despierto y trabajando, porque tenía que entregar mi turno a las 8 de la mañana y yo entraba alrededor de las 8 de la noche, y ya él lo experimentó porque también estuvo trabajando de noche, y yo no sé cómo le fue, si pensaba en sus hijos y en qué pensaba, pero yo me imagino que algo echaba mano para motivarse y continuar con la labor en las horas de la mañana. O a lo mejor usted fue un papá que no se preocupó por sus hijos, se preocupó por usted mismo y se dio gusto a usted mismo y le dio gusto a su cuerpo, a su corazón, a lo que sea. Y usted no pensó que sus hijos comían, bebían. A usted no le importó si sus hijos iban a la escuela o no iban a la escuela. Usted se dio gusto como usted quiso. Porque también eso sucede. Así que no quiero que piensen, no me lo está tirando. No, yo no estoy aquí para ofender ni para tirar piedras a nadie. Estoy hablando de los sucesos de la vida cotidiana, ¿o no? Es parte de la vida. Hay padres que son muy responsables, son muy querendones, muy cariñosos, y hay padres que ni se acuerdan que son papás, ni se acuerdan que son hijos, que tienen hijos. Y quizás por eso la mamá es venerada, es santificada en su día, y algunos padres se ponen muy celosos y nomás se acuerdan de ella, ¿verdad? Y no se acuerdan. Pues hermano, es que pues la Biblia es clara. ¿Se acuerdan qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Todo lo que el hombre sembrara, ¿qué dice? Eso cosecha. Si usted sembró cariño en sus hijos lo van a querer mucho. Pero si usted sembró descuido y desinterés y no le importó nada, pues no espere que sus hijos lo amen. No espere que sus hijos se preocupen por usted. Es la ley de la vida, Dios. Es la ley de la vida. ¿Se acuerdan qué dijo el Señor Jesús? Como quiera que te traten, ¿qué dijo el Señor Jesús? Así debes de tratar a los demás. Eso se aplica en todos los ámbitos de la vida, y no solamente dame y te doy, en todos los ámbitos de la vida. Así que yo no sé cuál haya sido su legado que usted recibió de su padre, pero ¿qué legado? ¿Qué fue lo que le transmitió a sus hijos? ¿Qué le puso en el corazón de sus hijos? Voy a repetir el mensaje en ciernes. La fe de un padre que condenó al mundo, pero salvó a sus hijos. Y para entrar en detalles, ya en el mensaje mismo, quiero invitarles que abran sus Biblias. En primer lugar, en el Nuevo Testamento, en el libro a los Hebreos, capítulo 11 y versículo 7. El libro a los Hebreos, capítulo 11 y versículo 7. Hebreos capítulo 11, algunos eruditos le han llamado la galería de los héroes de la fe. Ahí están registrados los grandes hombres que tuvieron fe, hombres y mujeres. Muchos de ellos se les menciona por nombre, otros son anónimos, ni siquiera su nombre sabemos, pero ahí están incluidos. En este caso, Hebreos 11 y versículo 7. Si lo tienen, léanlo conmigo. Si no lo tienen, escúchenlo. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían,
con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El padre de familia que por su fe condenó al mundo, pero salvó a sus hijos, salvó a su familia. Este papá, este padre de familia, vivió en medio de una generación, ¿cómo le llama la Biblia? Maligna y perversa. Porque es la misma generación que nos toca vivir a los creyentes. Vivimos en una generación maligna y perversa. No importa si fue hace 5,000 años, no importa si fue hace 3,000 años, no importa si fue hace 2,000 años. No me estoy refiriendo en cuanto al diluvio, me estoy refiriendo a la época en que los creyentes vivieron. En cualquier época, hermanos, la época actual, los creyentes en el Señor Jesucristo vivimos en medio de una generación maligna y perversa, donde la sensualidad, o sea, los pecados sexuales, donde la sensualidad, el robo, el homicidio y la violencia es el pan de todos los días. Y estoy diciendo que Noé vivió en medio de una generación así. No lo digo yo, lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Y como en los días de Noé, así citó el Señor Jesús en los evangelios, recuerden que se casaban y se daban en casamiento. La sensualidad a flor de la vida, a flor de labios y a flor del corazón. Y hoy es exactamente así, hermanos. La sensualidad permea por todos lados, en las canciones, en las películas. Prácticamente hoy no hay películas que no tengan escenas de sexualidad. No hay canciones que no hablen de sexualidad, y algunas ya sin ningún pudor. Sin ningún pudor. Usted puede escuchar a unas niñas de primaria que van en el micro o caminando, y usted puede oír cómo se expresan. Niñas de secundaria embarazadas, ya no digamos de prepa, ¿no? De más edad. La sensualidad. Así era en los días de Noé. Y así es en nuestros días, hermanos. En Génesis capítulo 6, si quieren ir a Génesis capítulo 6, les leo lo que dice la Biblia. Dice en el versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, de los habitantes de la tierra, ¿cómo dicen? ¿Cómo leen ustedes en su Biblia? Era continuamente, o era de continuo solamente el mal. Y tan perversa era la generación en la que se movió este padre de familia, que Dios tomó una decisión drástica. ¿Qué dijo Dios? Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Les quiero leer también en el versículo 11, Génesis 6:11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de ¿qué? De violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida,
porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Esa fue la decisión drástica que tomó Dios. El corazón del ser humano se había envilecido, se había endurecido, se había hecho perverso, que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 describe las acciones de un corazón perverso, donde el hombre corrompe la costumbre natural y en lugar de tomar a una mujer para sí toma a un hombre. Vivimos en esos días, donde la mujer en lugar de tomar a un marido para sí toma a una mujer como marido. Vivimos esos días. Y luego el apóstol Pablo, escribiendo a los jóvenes pastores Timoteo y Tito, dice: mira, tú no sigas a estos perversos, amadores de sí mismos, que tienen la picazón de oír de doctrinas de demonios. Apártate de ellos. Así le dijo el apóstol Pablo a esos pastores jóvenes, Timoteo y Tito, que la conciencia se les había llenado de ¿qué, hermanos? De callo, se les había cauterizado. Esa es una cauterización, ¿verdad, doctor? Cuando se hace un callo, la conciencia se había vuelto cayuna ya, un callo. Así era la generación en que se desenvolvió este padre de familia. Dice la Biblia, hermanos, que este hombre llamado Noé, le doy un día que me diga qué significa el nombre Noé. Aquí hay una madre que le puso a su hijo Noé. ¿Qué significa Noé? Descanso, reposo. Y cuando este varón nació, su papá dijo una profecía: este nos dará el descanso. Había gente que estaba harta de tanta perversión. Cuando Dios toma esa decisión drástica, dice el versículo 8 que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Cuántos años tendría? No lo sé. Pero mire lo que dice el 9. Esas son las generaciones de Noé. Noé, varón, ¿qué le llaman? ¿Cómo le llaman? Estoy en Génesis 6:9. ¿Cómo le llama la Biblia? Varón. ¿Varón qué? Justo. Y esa declaración se describe un poco más profundamente cuando dice cómo era. Era perfecto en sus generaciones. Y dice aquí la Biblia que Noé caminó con Dios. ¿Qué edad tenía? No lo sé. Pero Noé vivió más de 600 años. De tal manera que a sus 500 años él era un chaval. Se casa y a los 500 años tiene 3 hijos. Así lo dice Génesis capítulo 5:32. ¿Lo quieren buscar? Génesis 5:32. Y siendo Noé de ¿cuántos años? 500 años tuvo a sus hijos. Obviamente no, su mujer no tuvo triates. A esa edad empezó a tener sus hijos: a Sem, luego a Cam y luego a Jafet. ¿Cuántos años se llevaban uno al otro? No lo sé. Pero cuando la Biblia describe que cuando Dios decide raer de la faz o
quitar de la faz de la tierra al ser humano, vio a Noé, que era un hombre diferente a los de su generación. Que era un hombre temeroso de Dios. ¿De quién recibió el temor de Dios? De su papá Lamec. Porque cuando Noé nació 500 años antes de lo que estamos viendo, dice allí que después que engendró a Noé Lamec, 595 años siguió viviendo y engendró hijos e hijas. Pero en el verso 29 dice que cuando nació Noé, Lamec le puso por nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Ahora sí que Noé fue educado en un temor a Dios. Y ese legado recibido de su papá Noé fue creciendo en su alma, en su corazón, en su espíritu, que le hizo vivir diferente. Y cuando nacen sus hijos, a partir de los 500 años, Noé empieza a germinar o a transmitir este legado en el corazón de Sem, Cam y Jafet. Y cuando Dios le dice lo que va a hacer, ¿y qué es lo que iba a hacer? Estoy lanzando las preguntas para tratar de mantener aquí el diálogo, ¿no? Y que estén conmigo. Dios decide raer de la tierra al hombre y se lo dice a Noé: ten considerado, eres justo, eres temeroso. Y siempre que Dios va a hacer algo importante, hermanos, de una o de otra manera Dios lo revela al corazón del que toma por hijo. De una o de otra manera, antes por sueños, por visiones, por predicaciones de los profetas, hoy por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos ilumina y que nos hace conocer la revelación, entendemos el proyecto de Dios para nuestra vida. No encontramos aquí en la Biblia que Noé se sentara con sus 3 hijos y decirles: hijos, preparen su corazón. Jehová va a destruir esta tierra. Jehová va a traer un juicio. No vemos eso. Pero me parece a mí que la narrativa nos lo da a entender. Porque cuando Noé le da a conocer el plan de Dios sobre el diluvio, los únicos que le ayudan a hacer el arca son sus hijos, sus nueras, su esposa. Nadie más. Por eso este proyecto de la construcción del arca demoró muchísimos años. ¿Tiene una idea de cuánto demoró construyendo el arca Noé? Como 100 años. Muchos dicen 60, 90, otros dicen hasta 120 años, pero no puede ser 120 años. Porque dice de 500 años le revela el plan. Y en el año 600 viene el diluvio. O sea, el diluvio demoró 100 años. Yo no sé si usó los 100 años para construir el arca. Yo no sé si usó los 100 años para anunciar que venía el juicio de Dios. Yo no sé si predicó o no, pero este padre de familia con sus hijos eran diferentes a todos los de su alrededor. Eran temerosos de Dios. Eran buscadores de la presencia de Dios. Eran adoradores, y los hijos de Noé se hicieron adoradores de Dios porque vieron que su padre adoraba
a Jehová de los ejércitos. Miren en 7:1, por favor. Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto, ¿cómo le llama? Justo delante de mí en esta generación. En estos últimos 100 años, solo a ti te he visto así. Ahí está incluido, por supuesto, su mujer, sus hijos y sus nueras. ¿Por qué digo sus hijos y sus nueras? Porque fueron los únicos que creyeron lo que este padre llamado Noé les dijo que haría el Señor. Que venía el juicio, que venía el diluvio. En Hebreo leímos que Noé creyó en cosas que no se habían visto nunca, y es que hasta este momento jamás había llovido, hermanos, sobre el mundo. Jamás. Ni una gota de agua había caído del cielo como lluvia. No se conocía la lluvia. Y me preguntarán: pastor, ¿y cómo se regaba la tierra? La Biblia lo dice. Emergía ¿un qué? Ando pescando aquí con ustedes. ¿Qué emergía? Un vapor. Hasta el día de hoy sigue emergiendo esos vapores. ¿Cómo le llamamos aquí en nuestra zona, especialmente por ahí de septiembre, octubre, noviembre? ¿Cómo le llamamos a ese vapor? Rocío. ¿Cuál es diferente? El rocío al vapor es diferente. Le llamamos niebla. Sereno es el rocío. Le llamamos niebla. Y me acuerdo cuando vivíamos en Coatzacoalcos y cuando veníamos acá para visitar a su familia de mi esposa, mis suegros. La primera vez que venimos, ¿te acuerdas, Héctor? Nunca había manejado en carretera y me atreví a venir y puse a todos: vean, ¿dónde está la raya? ¿Se acuerdan que les pedí eso? La raya de la carretera. No se miraba absolutamente nada y yo no tenía experiencia. Y ahí veníamos a vuelta de rueda. Así se regaba la tierra, hermanos, antes del diluvio. Por eso la lluvia no se conocía. Pero no se hablaba de una lluviecita, se habló de una inundación, de un diluvio. Y ustedes pueden imaginar que Noé, en pleno desierto, empezó a construir el arca. Las burlas de sus contemporáneos, ¿cómo le dirían? ¿Cómo nos dicen hoy cuando hablamos de Cristo, hermanos? Están locos, fanáticos, y yo no sé cuántas cosas más, ¿no? Pues pueden imaginar lo que le gritaban a Noé. ¿Cómo crees que va a llover eso? ¿Qué cosa es? No, hombre, ¿cuál diluvio? Estás loco, viejito. Ya tiene más de 500 años, ya se te zafaron los tornillos. Diríamos hoy, ¿verdad? Quién sabe cómo le dirían al pobre de Noé. Pero ¿no creen ustedes que lo escarnecían? Que se burlaban, que se reían. Y luego sus hijos más jóvenes que él, ¿qué sentirían en su corazón estos muchachos en carne y café? Y luego las esposas, las nueras, ¿no? Pero no encontramos en la Biblia ni un reclamo de las nueras, ni una burla. No sabemos. Lo que sí sabemos es que ellas creyeron con sus maridos, que la esposa, o sea, la mamá de los muchachos, creyó lo que el viejito, y estoy usando la palabra viejito porque tenía la friolera de 500 años. Sí, a la edad que tengo, yo me considero un anciano, pues imaginen a Noé. Usted que tiene 77, 80, 90 años, que ya se considera pues sin fuerzas, sin ingeniería, y el viejito Noé de 500 años. ¿No creen ustedes que le harían burla a los contemporáneos, los que viven a su alrededor? El viejito lo ven que se les chispó el tornillo.
Ya pasa aceite, ¿no? Como dicen hoy. Y él, pasaban los años y él seguía construyendo. Pasaban los años y él seguía dándole mazazos. Y el ruido de la sierra cortando los tablones y los polines. Y el mazo clavando los clavos de madera al unir las tablas. Ir formando el barco. Todo eso, hermanos, revela que en el corazón de este padre de familia estaba la justicia de Dios. Estaba el temor de Dios. Porque Noé creyó lo que Dios le dijo. Sus hijos creyeron lo que el padre les dijo. La esposa creyó lo que el marido le dijo. Las nueras creyeron lo que el suegro les dijo. Dice la Biblia en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Es inaudito que muchos de nosotros hoy oigamos la palabra de nuestro amigo, de nuestro compañero, de nuestro compadre, de la comadre, los que lo tienen obviamente, y no sean capaces de oír la voz de Dios. No quieran oír la instrucción de Dios. Todos los años que he estado aquí, hermanos, les he hablado de la necesidad de buscar a Dios. Les he hablado de la necesidad de consagrar sus vidas a Dios. Les he hablado de la necesidad de buscar el rostro de Dios, de hacer oraciones, de asistir a los cultos. He cumplido delante de ustedes. No soy un padre ni un pastor ejemplar de ninguna manera, pero he cumplido con mi deber de anunciarles la palabra de Dios. Créale a Dios. Noé oyó las instrucciones precisas que Jehová Dios le dijo. Le dio el diseño del arca, las medidas del arca y todo lo que necesitaba para ser protegida y protegidos ellos. Veo la justicia de Dios. Veo la fe en este corazón paterno. Veo la obediencia que manifestó esa fe. Porque, hermanos, la fe se manifiesta en hechos concretos, en obediencia concreta. Si usted dice que tiene fe, bien hace. Pero recuerden que la Biblia dice que también los demonios creen. Y ellos muchas veces hacen más que nosotros no hacemos. Ellos tiemblan y nosotros ni siquiera mostramos temor en el corazón por lo que dice Dios. Por eso decidimos como nos parece. Por eso actuamos como mejor nos conviene, dejando a un lado la instrucción de Dios. Yo no sé si fueron 60, si fueron 90, si fueron 100 años, pero fueron 100 años o 90 años o de 60 años de testimonio de que Dios estaba hablando, estaba advirtiendo que venía un juicio y estaba influyendo de que se prepararan. Y solamente un padre de familia con sus 3 hijos, con la madre de sus hijos y sus 2 nueras fueron los únicos convertidos en un ministerio de 100 años. Dice, pastor, ¿por qué 100 años? Bueno, de 90 años. Pastor, ¿por qué de 90? Bueno, de 60 años. Pastor, ¿por qué de 60? Porque entre los 500 y los 600, 100 años en que Dios le dijo lo que iba a pasar y sucede, son 100 años exactos. Dios le dio instrucciones precisas a este padre de familia. Dios le dijo medidas exactas a este padre de familia. Y de veras, hermanos, a mí me conmueve lo que dice el versículo 22. Génesis 6:22. Ya pasamos media hora, déjenme unos minutitos más, vamos terminando. ¿Qué dice Génesis 6:22? Hizo así Noé
¿Y cómo? Y lo hizo así Noé. ¿Hizo conforme a qué? A todo lo que Dios le mandó. Ahí el secreto de su fe, o la evidencia, mejor dicha, de su fe. Es ahí la manifestación de la justicia que había en su corazón. Es allí, amados hermanos, la perfección de la que habla en el versículo 9, que él era un hombre perfecto en medio de una generación, no que era impecable, sino que era capaz de oír la instrucción de Dios y de hacer conforme a la instrucción de Dios. Y en el versículo 1 del capítulo 7 dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Miren el versículo 5 del capítulo 7. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová, referente al arca, su construcción, pero ahora referente al acto de elegir a las parejas de animales que debían de entrar. Eso no era tarea fácil, hermanos. Y Noé lo hizo, dice, exactamente como Dios le dijo. Predico firmemente que esta fue la razón por la cual Dios decidió salvarnos. Esta fue la razón por la cual Dios decidió preservar la vida de la humanidad, porque la suerte de la humanidad estaba echada. Pero hubo un padre de familia que le respondió a Dios: sí, Señor, yo hago lo que tú me digas. Hubo un corazón que dijo: hijos, viene el juicio de Dios. Y los tres corazones de sus hijos respondieron: sí, le creemos a Dios, papá. Y hubieron otros tres corazones de las esposas de ellos: sí, marido, sí, esposo, sí, Sem, sí, Cam, sí, Jafet, creemos lo que dice tu papá. Y el Dios de tu padre, no lo dice la Biblia allí, será nuestro Dios. No lo dice, por sus hechos así apuntan. Y por eso fueron preservadas sus vidas también. No fueron preservadas como máquinas de parir hijos, fueron preservadas porque sus corazones le creyeron a Dios. Le creyeron que venía el juicio y oyeron que Dios podía salvarlas. Y confiaron en que Dios era capaz de salvarlas de aquella catástrofe que venía, de aquel juicio que venía, y lo aceptaron. Y cuando Dios dio la instrucción de que entraran al arca, este padre de familia, su esposa, sus hijos y sus nueras le creyeron a Dios y entraron tal y exactamente como Dios les había indicado. Este padre oyó la instrucción de Dios, creyó que Dios le iba a salvar, confió en que Dios los iba a sacar adelante en medio de este caos, vivió perseverante en algo que no se veía durante 60 o 90 o 100 años, pongan ustedes los años que quieran. Toda una vida perseverando con el mazo, perseverando en el trabajo, porque esa era la expresión física de lo que había en el alma. Le habían creído a Jehová Dios de los ejércitos y confiaban en lo que Jehová Dios les había dicho y obedecieron fielmente la instrucción de Dios toda su vida de estos 8. Y Dios, cuando abrió las fuentes de los cielos, así dice la Biblia, ¿no? Como si Dios le hubiese abierto una llave, ¿no? Y luego las de arriba y las de abajo, porque salía agua, bajaba agua del cielo y subía agua también de las fuentes de la tierra. Y se inunda toda la tierra, todo el mundo, y se mueren todos.
Pero este padre de familia los condenó a esta destrucción total, no porque no les haya predicado, 100 años les anunció, los condenó porque cobra sentido lo que dice el apóstol Pedro, que para los que creen, Jesús es nuestra roca de salvación, piedra y preciosa. Pedro lo dice, el apóstol. Pero para los que no creen, esa piedra que nos da seguridad a los que creemos, que nos es preciosa, porque nos da firmeza, porque nos da refugio, porque es una roca alta que nos lleva a las alturas para ser salvos. Pero para los que no creen, es una piedra, es una roca que los hace caer, que los tropieza y los desmenuza. El legado de este padre de familia pasó a sus hijos, a su esposa, a sus hijos y a sus nueras. Un legado de fe, un legado de dedicación a Dios, un legado de entrega a Dios. Amados hermanos, qué bueno que manden a sus hijos a una universidad, pero déjeme decirle que la mejor herencia que usted puede dar a sus hijos es la fe en Cristo Jesús. La universidad les prepara para esta vida, pero la fe en Cristo Jesús les prepara para toda la eternidad. Deje usted un principio, deje usted una referencia que les sea útil a sus hijos, no solamente en esta vida, sino en la vida venidera, en la vida eterna. ¿Qué legado están entregando a sus hijos? Vean este inmenso legado de un padre de familia que fue diferente a toda su generación, que vivió diferente a toda su generación y que se comportó diferente a toda su generación. Él no se dejó llevar por lo que decían sus amigos. Él no se dejó llevar por lo que le decían sus vecinos. Él no se cohibió de las burlas que le hacían. Él se mantuvo firme y fiel delante de Jehová, y esa fe le salvó a él, a sus hijos, a su esposa, a su nuera, pero condenó a todo el mundo. Y esa fe no solamente le salvó en esa vida, sino que también para toda la eternidad preservó a la humanidad. Gracias a Dios, porque la fe es la que hace vivir. La fe es la que transforma la vida. La fe es la que nos hace diferentes ante los ojos de Dios y ante los ojos del mundo. Así que, mis queridos y amados hermanos, ¿qué legado está usted entregando? Esta fe salva. Esta preparación equipa, capacita para honrar y glorificar a Dios, aunque el mundo nos desprecie. Amén.